porque sabían que ahí había riqueza. Y todo, hermanos, lo fueron perdiendo. Y después de aquella gran gloria del pasado, cuando se escribió la carta, ya casi todo quedaba en el pasado. O sea, todavía tenían, ¿verdad? Pero no era como al principio. Dice que esta ciudad estaba edificada en una colina y ellos tenían unas inmensas murallas. Ellos consideraban que nadie se podía meter a robarles porque se sentían seguros. Ellos tenían confianza en las murallas que tenían. Y creyeron, esto creyeron ellos imposible. Pero fíjense que en el año 549 antes de Cristo, el rey Ciro, el rey de Persa, los invadió, se metió y les robó. Porque ellos tenían mucho, ¿verdad? Un poco se llevó nada más, decía, ¿va? Pero en el año 218, otro líder Antíoco también hizo lo mismo, porque sabían que ahí había de dónde sacar, ¿verdad? Y así ellos fueron menguando sus propiedades, sus riquezas, porque ellos confiaban en sí mismos. Ellos no confiaban en Dios, sino que confiaban en las fortalezas que ellos tenían. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Porque cuando confiamos en lo que nosotros poseemos, tarde o temprano vamos a fracasar. Posiblemente vamos a creer de que nosotros somos capaces de decir, no, hacia mí, yo puedo andar con estos amigos, que ellos no me van a contaminar, yo los voy a jalar para el Evangelio. Mentira. Cuando nos involucramos y empezamos a ceder, el enemigo que es astuto, hermanos. En vez de que nosotros traigamos a nuestros amigos a la iglesia, ellos nos van a llevar al mundo. Cuando confiamos en nuestras fortalezas. Por eso, hermanos, nuestra fe y nuestra confianza tiene que estar en Dios. Fíjense que también como para colmo, en el año 17 después de Cristo, ya esa fue la nueva era, fue destruida también por un terremoto. Y ahí también tuvieron grandes pérdidas. Pero como ellos eran tan confiados y confiaban en sí mismos y en sus riquezas, les ofrecieron ayuda, pero ellos no aceptaron ayuda. Y dice la historia que en 10 años ellos restablecieron la ciudad. Eran poderosos, ¿verdad? Pero también tenían otra situación. También como las otras iglesias de las que hemos hablado, también eran idólatras. Adoraban a Deméter, madre de las diosas. Adoraban a Artemisa, diosa de la luna, diosa de la caza, diosa de la guerra y diosa de la naturaleza. Tenían sus dioses, ¿verdad? También adoraban a Cibeles, era diosa de la tierra, diosa de la fertilidad y de los animales. O sea que era una ciudad bastante idólatra, pervertida, pero además de eso, también eran supersticiosos. Ellos creían que su destino dependía de los astros. ¿Verdad? Y hasta la fecha hay personas que creen en eso, ¿verdad? Y creen en el horóscopo y creen en la adivinación, ¿verdad? Y lo que es la astrología, ¿verdad? La astrología puede ser un conjunto de creencias y tradiciones que sostienen que la posición y el movimiento de los planetas, así como la luna y las estrellas, influyen en la personalidad de las personas, ¿verdad? Que también influyen en el destino de las personas. Pero eso no es así, ¿verdad? Porque es Dios el que tiene el control de todo. Es cuando nosotros creemos también en eso, hermano, porque es posible que en estos días nosotros también caigamos en esa trampa, en las cartas astrales, ¿verdad? Que son también lo mismo, el horóscopo, el signo del zodiaco. En todas esas cosas ellos creían, ¿verdad? Entonces ellos tenían también esas supersticiones. Entonces, por eso nos vamos a ir dando cuenta por qué el Señor les hablaba en la forma que les habló. Entonces, pero a pesar de que esa iglesia, hermanos, no la iglesia, sino que la ciudad, ¿verdad?
era idólatra, supersticiosa. A pesar de eso, hermanos, la palabra del Señor llegó a ese lugar. Y muchos hermanos se entregaron a Jesucristo. Muchos pidieron perdón por sus pecados. Pero el proceso que esta iglesia sufrió también nos va a dar una gran lección a nosotros en esta hermosa noche. ¿Qué quiere decir Sardis? Para empezar y que nos vayamos familiarizando con esta iglesia. Curiosamente, hermanos, Sardis quiere decir remanente, fíjense. Les he dicho varias veces qué es lo que es un remanente. Nosotros nos llamamos iglesia remanente, vida nueva, ¿verdad? ¿Qué es remanente? Es un grupo pequeño. Remanente quiere decir lo poco que queda. Quiere decir los sobrevivientes. O sea, un grupo pequeño fue un grupo grande, pero quedó un pequeño grupo. O sea que es lo mismo que decir, un sinónimo como que decir, es un restante, ¿verdad? Es un saldo. Y eso era lo que significa la iglesia, el nombre Sardis. Pero el asunto era que a pesar de que ellos iban perdiendo sus derechos, sus propiedades, sus riquezas, en ellos se impregnó un espíritu de arrogancia. Eran muy orgullosos. Entonces ellos confiaban mucho, no en Dios, sino que en lo que ellos consideraban que les traía la felicidad. Algo que podemos notar en esta iglesia es de que ellos no sufrieron persecución. Y mire qué delicado, hermanos, cuando la persecución no llega a la iglesia. Y es muy delicado. Nosotros decimos gloria a Dios porque tenemos libertad de culto aquí en Guatemala. Pero esa misma libertad, hermanos, nos puede dañar espiritualmente. Porque esta iglesia, hermanos, se acomodó. Y nosotros nos podemos acomodar. Tan así, hermanos, que a veces somos indiferentes a las cosas de Dios. Cuando tendríamos que poner a Dios en primer lugar. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Poner, hermanos, en nuestra agenda en primer lugar a Dios. Pero lo hacemos. O se nos pasa el día y no nos acordamos de Él. A veces, pues, yo sé que eso es algo individual. Podemos estar en la casa, podemos orar todos los días, pero lo hacemos. O nos hemos acostumbrado a solamente los domingos, o a los 15 días, o al mes. Hermano, una vida espiritual no se puede forjar. Somos indiferentes al método que dejó Dios para que nosotros crezcamos espiritualmente. ¿Me estoy explicando, hermanos? La iglesia de Sardis, hermanos, era una iglesia indiferente a las cosas de Dios. Se había convertido como un club social. Iban porque se miraban con los hermanos y hablaban de negocios y asuntos que nada que ver con las cosas de Dios. Y la iglesia había crecido y habían muchos miembros, pero la mayoría sin crecimiento espiritual. Vivían de emociones. Eso sí les encantaba a ellos, ¿verdad? No buscaban lo más importante, ¿verdad? En primer lugar, la palabra de Dios y ponerla en práctica. Buscar a Dios de todo corazón, ser temerosos de Él, obedientes a su palabra. Es por eso el Señor, hermanos, se dirige a ellos y a diferencia de las iglesias que hemos estudiado, va de una manera tajante, hermanos. No les señala ninguna cosa buena, sino que de una vez va, hermanos. Porque si Dios lo hace así, hermanos, es porque Dios quiere darnos oportunidad. Porque Dios es amor. Y dice, y escribe el ángel de la iglesia de Sardis. ¿Quién era el ángel? El pastor.
Porque el pastor es el responsable, hermanos, de lo bueno o de lo malo que pasa en una congregación. Y no, el pastor no puede decir, es que poner excusas ante Dios, ¿verdad? Porque el pastor va a tener que darle cuentas a Dios por la iglesia que puso en sus manos, por la congregación que puso en sus manos. Esta es, en primer lugar, para que hagamos énfasis de que cómo esto va dirigido al pastor. Y después, pues de último, se dirige a la verdadera iglesia. Y le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. 7, ustedes saben que 7 es el número perfecto, ¿verdad? Es sinónimo de totalidad, de perfección. El número 7 representa a Dios. Eso lo sabían ustedes, ¿verdad? ¿Y el número 6 a quién representa? Al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ya el profeta Isaías lo había profetizado. Esas cualidades, esos dones que iban a haber en nuestro Señor Jesucristo. Si miramos en Isaías 11, en el capítulo 1 y 2, en el versículo 1 y 2, dice, saldrá una vara del trono de Isaí, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y un vástago retoñará de sus raíces, dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Oiga lo que dice, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Es los 7 espíritus, hermanos, están representando al Espíritu Santo. A ese espíritu, hermanos, que guió a nuestro Señor Jesucristo, que estuvo con él para darle fortaleza. Pero ese mismo espíritu, hermanos, que dejó para que nosotros a través de él aprendiéramos aquí en este mundo a vivir una vida agradable a él. Porque solamente a través de el Señor Jesús, hermanos, vamos a obtener el derecho de ese maravilloso recurso que es el Espíritu Santo. Entonces es el Señor, es el Espíritu Santo, hermanos, el que representa estos 7 espíritus que en su tiempo pues fueron manifestados a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros venimos a Él, entonces nosotros somos acreedores de poder poseer el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Antes de que nosotros nos acerquemos a Dios y no nos confesemos nuestros pecados, no le pidamos perdón y no reconozcamos el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario, nosotros no vamos a tener el Espíritu de Dios dentro de nosotros. El Espíritu de Dios va a estar cerca de nosotros, porque Dios está en todo lugar y está en cualquier lugar, inclusive donde hay pecado. Pero el asunto, la diferencia es de que cuando Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta su gloria en los lugares donde no le honran. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, Señor, de que Él entra dentro de nosotros y nos constituimos en templo y morada de su Espíritu Santo. Entonces viene, hermanos, y mora dentro de nosotros. Entonces, a partir de ese momento, el Espíritu Santo empieza a guiarnos a toda verdad. Por eso, el verdadero cristiano, hermanos, jamás, hermanos, va a andar paparteando ahí, hermanos, viendo cómo hace las cosas del mundo, porque el Señor ya lo sacó del mundo. El verdadero cristiano va a ser guiado por el Espíritu Santo a hacer la voluntad de Dios. Más adelantito vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo estaba dirigiendo a una iglesia que decía, a un pastor que estaba muerto juntamente con su iglesia y que necesitaba el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba allí, pero estaba contristado. El Espíritu Santo, hermanos, no se va a ir, va a estar ahí, pero contristado. Aunque nosotros un día hayamos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador, lo vamos a tener aquí, pero vamos a sentir una indiferencia por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, porque el Espíritu va a estar contristado.
Pero ¿por qué será que no me dan deseo de leer la Biblia? Es que el espíritu está contristado. Ahora entiende por qué es que a veces no dan ganas de leer la Biblia, que ni siquiera la tenemos y la traemos, porque el espíritu está contristado. Amén. ¿Y cuándo es que se contrista? Cuando no estamos en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, necesitamos del poder de Dios. Dice Juan 15:5, porque separado de mí, nada podéis hacer. El hombre, hermano, separado de Dios es nada, no puede hacer nada. Y todo lo que hace, hermano, no le prospera. Podrá prosperarle materialmente. Porque a veces, hermanos, las doctrinas que se enseñan ahora, ¿verdad? De que el que está en buena posición económica es porque está recibiendo la bendición de Dios. Mentira, hermanos. Para tener riqueza no se necesita tener a Dios. Y se necesita ser temeroso de Dios. Porque la mayor parte de veces, hermanos, los que más tienen son las personas que están más alejadas de Dios. O sea que eso no es símbolo de estar bien con Dios. Entonces se necesita, hermanos, tener dentro de nosotros al Espíritu de Dios. Y eso solamente se logra a través de ser redimidos de nuestros pecados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera, no hay otra, hermanos. El hombre se ha inventado un montón de formas, hermanos, a través de las religiones, pero no hay otra. Solamente a través de Jesús. Porque solamente hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres, dice la palabra del Señor, en quien podemos ser salvos. Gloria al Señor. Dice, y las 7 estrellas, dice esto. También se estaba comparando con las 7 estrellas. Pero mire cómo el Señor se estaba comparando con estrellas. ¿Por qué? Porque les dije que ellos eran supersticiosos. Ellos creían en su destino a través de los astros, a través de las estrellas. Y pensaban que los planetas y las estrellas eran los que trazaban su destino. Pero el Señor dice, he aquí las 7 estrellas. Yo soy la estrella. Yo soy el que guía tus destinos. No vaya al horóscopo, hermanos. Es el Señor el que guía nuestro destino. Y nos va a ir bien, hermanos, si nos portamos bien con Dios. No porque lo diga el horóscopo. Y nos va a ir mal porque nos portamos mal con el Señor, no porque lo diga el horóscopo, ni porque lo diga el adivino. Porque nuestro destino está en las manos de Dios, hermanos. Amén. ¿Me estoy explicando, hermanos? Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que les dice? Lo que le dice a todas las iglesias. Yo conozco tus obras. El Señor insiste, hermanos, en esta frase, yo conozco tus obras. Porque nada se escapa, hermanos, a los ojos de Dios. Nada. Podemos hacer cosas, hermanos, que se escapen a los ojos de nuestros papás jóvenes. Podemos hacer cosas que se escapen a los ojos de la esposa, a los ojos del esposo. Habrán cosas que puedan escapar a los ojos del pastor. Pero ¿qué importa, hermanos? ¿Acaso que uno es el que va a dar la salvación? Pues preocupémonos por lo que piensa Dios de nosotros. Amén. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que ustedes tienen dentro de su corazón. El Señor, hermanos, no era como nosotros. Porque nosotros también miramos, ¿verdad? Y nos imaginamos y vemos lo exterior. Y damos una opinión de alguien por lo que vemos. Pero el Señor, hermanos, conoce lo profundo, aún de nuestros pensamientos, dice, aún de las intenciones de nuestro corazón. Él sabe, hermanos, lo que nosotros vamos a ir a hacer después de salir de la iglesia. Él sabe lo que usted está pensando ahorita.
Vaya que yo tengo hambre, que termine luego el pastor porque quiero ir a tal lugar. El Señor lo sabe. Tanto que predica el pastor y nunca, nunca, nunca. El Señor lo sabe, porque Él es Dios. Él conoce, hermanos, cuando mentimos, conoce cuando somos hipócritas, conoce nuestras falsedades. Y le dice al pastor, hermanos, de la iglesia de Sardis, yo conozco que tienes nombre de que vives y que estás muerto. La palabra, hermanos, fue un golpe para noquear, hermanos. Fuerte. No comienza, hermanos, hablándole de nada bueno que tenía la iglesia. De una vez, hermanos. No tenía nada bueno. Sino que de una vez se va, hermanos, a la condenación. Era tajante. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y les he dicho, hermanos, de que el Señor dejó estas 7 iglesias y todas las congregaciones, hermanos. A más de alguna de estas iglesias, hermanos, se va a aparecer por sus hechos. Era una iglesia sociable con el mundo. Le agradaba, hermanos, compartir. No les interesaba lo espiritual. Les interesaba que llegara gente. Hacían cualquier cosa, hermanos, tanta bulla, hermano, para que se llene. No les importaba, hermanos. Eran emocionalistas. Les gustaba que el mundo aplaudiera sus actividades, ¿verdad? Iglesia como esa no hay otra. Miren cómo son de sociables. A cambio, otras son indiferentes. A ellos les gustaba quedar bien con el mundo. Les gustaba la apariencia, pero no les gustaba la espiritualidad. Estaban muy lejos de agradar a Dios. Fíjese que según la historia, el pastor de esta iglesia se llamaba Sósimo. Mire, esto no son coincidencias, hermanos. Porque Dios, cuando permitía el nombre a cada persona, sabía por qué lo hacía. Y Sósimo quiere decir vivo, vital o vigoroso. En otras palabras, quería decir el que vive. Mira el nombrecito que tenía Sósimo. Sí, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tremendo, hermanos. Por lo tanto, si estaba muerto, hermanos, si el pastor estaba muerto, ¿qué vida iba a impartir, hermanos? Y a él le encantaba, hermanos, ver a la gente reírse y quizás les contaba chistes para que estuvieran contentos y que la gente se fuera feliz. Qué calidad ese pastor, ya. No les importaba, hermanos. Ellos estaban sin crecimiento porque no había palabra de Dios. No podía impartir vida. Aún el pastor, hermanos. Y hay muchos casos, hermanos, de que aún, pero ni los pastores han nacido de nuevo, hermanos. Eso es algo que parece que fuera absurdo, pero así es, hermanos. En este caso, hermanos, estaba vivo, pero estaba muerto al mismo tiempo. Estaba moribundo, más muerto que vivo. ¿Por qué pasó como les dije al principio? Es que no tenían persecución. Ay, se acomodaron y fiesta, y hagamos esto, hagamos lo otro, ¿qué importa, hermanos? Nosotros disfrutemos del Evangelio, entre comillas, ¿verdad? Como no tenían pruebas, hermanos, no había persecución. No había ningún precio que pagar. Mire cómo era la iglesia, hermanos, en los primeros 3 siglos. Era una iglesia que dio su vida, hermanos. Muchos, miles de personas, hermanos, dieron su vida por mantener su fe en Jesucristo. Porque eran nacidos de nuevo, hermanos.
¿O será que nosotros estamos capacitados para dar nuestra vida por nuestra fe en Jesucristo, hermanos? ¿O a la hora de las horas nos aguadamos? Eso solamente viéndolo, ¿verdad? Solo viéndolo. Aquí, aún yo, hermano, puedo decir aquí, sentirme golillero a la hora de las horas. ¿Será que lo haré? El Espíritu Santo nos capacita, hermanos. Entre más cerca, entre más comunión tengamos con Dios, el Espíritu Santo nos va a capacitar para poder hacerlo. Porque eso es lo que tenía la iglesia primitiva. Dependían de Dios. Dependían del Espíritu Santo de Dios. Por eso, hermanos, en esta iglesia como esta de Sardis, hermanos, ¿para qué se iba a preocupar Satanás con esta iglesia, hermano? Ya la tengo más ganada que la mayoría. ¿Qué voy a hacer yo ahí? Mejor me voy para otro lado. No tenía trabajo ahí, Satanás. Ya la mayoría se había echado ya a la bolsa, ¿va? Por eso, hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y seamos responsables con nuestra vida espiritual, con ese gran regalo que el Señor nos ha dado. No podemos, hermanos. Cuando caemos en esto, hermanos, y estamos confiando en nosotros mismos, como líderes, vamos a pensar de que solamente nosotros somos los únicos merecedores de la salvación. Porque los que no tienen, hermanos, los que están muertos espirituales, hablan sin fundamento bíblico. Ellos son motivadores. Hablan, tienen una verba, hermanos, que dicen tantas cosas, pero sin fundamento bíblico. Y cuando usan un versículo bíblico, lo malinterpretan. Porque agarran un versículo aquí, otro allá, y hacen una doctrina de un versículo salteado sin estudiar, hermanos, los contextos. Porque uno de los principios más importantes, hermanos, al estudiar la palabra de Dios, para saber qué realmente quería decir el escritor a través del Espíritu Santo en lo que estamos leyendo, es leer los contextos. Es lo que dice antes y lo que dice después. Si usted se da cuenta, hermanos, y escucha cualquier falso, usan un montón de versículos, pero nada que ver, hermanos, con lo que quiere decir el versículo. Solamente la frasecita que leyeron ahí el versículo, y a veces hasta la mitad del versículo nada más. Pero cuando nos vamos, hermanos, cuando somos sabios, y yo lo he hecho muchas veces, hermanos, ahí en la tele, digo, vamos a ver qué es lo que está diciendo este hombre aquí, digo, y nada que ver, hermanos, cuando nos vamos a los contextos. ¿Ven? Esta clase de líderes, hermanos, se autoexaltan. Que yo hice esto, que yo hago lo otro, que yo oro, que cuando yo oro los enfermos sanan, los demonios salen. Es cierto, hermano, pero en el nombre de Jesús, hermanos, el que hace la obra es Jesús. Tanta bulla, hermanos. Que venga ahora, venga por su milagro. Y quieren exaltación, hermanos. Pero con bulla, sin bulla, hermanos, y cuando nuestra fe está en Jesucristo, hermanos, y estamos ahí a solas y oramos por la necesidad, hermanos, Dios hace la obra, hace el milagro. Y lo que además Dios le agrada es que no le robemos, hermanos, su gloria. Y eso es lo que tenían, hermanos, esta clase de líderes como Sósimo. ¿Ah? Mucho énfasis, hermanos, en cosas que para Dios nada que ver, hermanos. Las personas que tienen ese liderazgo, hermanos, jamás le van a aceptar un consejo a otros. Jamás. Cuando alguien se acerca y les quiere decir, mira, hay tal cosa que estás haciendo. Piensan que lo hacen por atacarlos o que se les tiene envidia. Ay, como vos no tenés el don.
O sea que son intocables. Exigen cosas materiales, porque ese es su principal objetivo. ¿Qué les importa, hermanos, que la gente sea salva o no? ¿Qué les importa que se arrepientan? ¿Qué les importa que crezcan? Lo que ellos quieren, sus propios beneficios. Y así pues manipulan al pueblo. Solamente les gusta, hermanos, andar confiando en cosas superficiales, cosas que no provienen de Dios. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Amén. Dice el versículo número 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Le dice el pastor, ser vigilante, porque hay otras cosas que están para morir. Pero este mensaje, hermanos, yo creo que aquí se desvía un poquito y le está diciendo a los que sí estaban obedeciendo la palabra del Señor, a los que sí estaban creciendo espiritualmente. Y le dice, sé vigilante, porque ellos estaban en peligro. Ellos tenían malos ejemplos. Ellos tenían que ponerse las pilas. Que el pastor no les enseña, escudriñen la Biblia a ustedes. Háganlo. Estén alertas. No vaya a ser que les vaya a pasar así como cuando los invadieron los enemigos y les robaron. ¿Verdad? No podemos confiar, hermanos, en nosotros mismos porque nos puede pasar. ¿Verdad? El Señor nos guarda. Pero el enemigo está astuto, hermano, para ver cómo nos hace daño, para destruirnos y sacarnos del propósito de Dios. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda buscando, hermanos, a los que no quieren meterse al crecimiento de la vida espiritual. Afirma las cosas que están para morir. Tienen que estar alertas. Porque en un tiempo ellos escucharon el mensaje, recibieron el evangelio, y se arrepintieron, pero no tenían fundamento. No siguieron creciendo porque el pastor no se preocupó por ellos. Pero había un pequeño, hermano, remanente ahí que sí tenían temor de Dios. Estaba ese grupito ahí, hermano, que siempre va a estar, hermanos, en cualquier congregación. Porque no vamos a tildar a ninguna congregación, hermanos. No ese es el propósito. Porque en todo grupo, hermanos, que se reúna para servirle a Dios, hay un remanente, hermanos. Solo he dicho eso. Porque hay gente sincera, hermanos. Aunque el lugar donde estén sea una religión, ahí hay un remanente de Dios, hermano. Pero ¿cómo va a ser, hermano? Pero si son idólatras. Hay un remanente de Dios, hermanos, que a su tiempo Dios los va a sacar de ahí, antes de que Él venga. Porque la salvación es por fe en Jesucristo y por arrepentimiento de pecados. Y nosotros no conocemos el corazón de nadie, pero Él sí lo conoce. Nosotros como iglesia cristiana, evangélica, hermanos, nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y nosotros podemos decir, si estamos en obediencia a Dios, nosotros sí somos el remanente de Dios. Amén. Que revisen las cosas que aprendieron, ese evangelio que recibieron desde el principio, pónganlo en práctica. Dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Estaba ahí que estaba viendo las cosas malas.
porque todo lo que hacían era para vanagloria, para ser vistos, para recibir aplausos. Pues les decía, acuérdate de lo que has recibido y oído. La palabra del Señor dice que tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. ¿Verdad? Cuando la palabra del Señor se predica, hermano, es porque Él nos está instruyendo, pero no es para que solamente escuchemos y que entre aquí y salga por aquí. No, es para que lo traslademos al corazón y que lo pongamos en práctica. Venir, hermanos, a venir a la iglesia, escuchar un mensaje, hermanos, eso no es todo. Decía alguien, hermanos, que escuchar un mensaje es escuchar la mitad del mensaje. Porque la segunda parte es la práctica del mensaje. Si no, de nada sirve, hermanos. ¿Verdad? Esta gente quizás se había apartado mucho de Dios, ya no querían nada con Dios, pero sí querían decir que eran cristianos. Se habían apartado del mensaje de la cruz, el verdadero evangelio. Y ahora podemos escuchar mensajes, hermanos, que ni siquiera se habla de arrepentimiento, ni siquiera de que necesitamos a Jesucristo para salvación. Y Pablo, hermanos, cuando estudiábamos ahorita el jueves, Efesios capítulo 6, Pablo estaba hablando acerca de eso a los Gálatas, porque ellos se habían apartado, hermanos, y hacían cosas que no estaban en la palabra en el nuevo pacto. Y le decía Pablo ahí en Gálatas 6:14, mire, para que ellos vieran que él era ejemplo, lejos esté de mí, decía, gloriarme, sino en la cruz de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene que ser el número uno, hermanos, en las reuniones cristianas. No tenemos que ser nosotros los líderes. Puesta nuestra mirada en Jesús, hermano. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Él no lo hacía para gloriarse, sino que era para transmitir el mensaje de salvación. Y le dice en el versículo número 3, eso que les estoy diciendo, ese mensaje, guárdenlo. Pero arrepiéntanse. Guárdenlo y arrepiéntanse. Pónganlo en práctica. Cambien de actitud. Y le sigue diciendo, pues si no velas, o sea, si no te mantienes despierto, obediente a mi palabra, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré por ti. No sabrás a qué hora vendré por ti. A veces podemos pensar de que el Señor está hablando aquí de su venida por la iglesia, pero posiblemente puede ser que no. Porque el Señor en su amor y su misericordia, hermanos, cuando todavía tenemos oportunidad de salvación, de arrepentimiento, Dios nos da la oportunidad. Si no, vendré por ti. Así como le llegó el terremoto, hermanos, en el año 17 después de Cristo, así podía llegar el Señor. Así como un ladrón en la noche, dice. Y el Señor puede aparecer de repente, hermanos. Pero puede aparecer de repente, hermanos, aún nosotros estando como diciendo que pertenecemos a la iglesia, pero que estamos muertos. ¿Cómo, hermanos? ¿Han leído ustedes ahí en Corintios, cuando leemos ahí, hermanos, la cena del Señor? ¿Verdad? Que no comamos indignamente, ¿verdad? Porque si tomamos el pan y el vino, hermanos, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio comemos para nosotros mismos. Y dice el versículo, por lo cual dice, algunos están débiles o enfermos y algunos ya duermen. Cuando el Señor llega, hermanos. Mire qué tremenda esta palabra, hermanos. Espero que me esté explicando y que la estén recibiendo. El Señor puede aparecer de repente, hermanos. Y si no queremos sin anestesia, no queremos con anestesia, sin anestesia nos va a jalar las orejas del Señor, hermanos. Amén. Eso es lo que da a entender ahí, hermanos. Puede venir de sorpresa. Ay, cuando llega el problema, ay Señor, pero ¿por qué a mí?
que te pongas las pilas, quiero que te endereces. Es que yo no quiero que te perdas. Yo no quiero que tengas en poco el sacrificio de mi hijo. Arrepiéntete. Para llorar somos buenos, hermanos, y nos estamos quejando. Y es que usted no sabe cómo estoy sufriendo, es que la prueba llegó. Por algo llegó. No quiero decir que cualquier prueba, ¿verdad?, va a ser porque andamos en pecado. No, es porque Dios quiere formar su carácter en nosotros. ¿Amén? Amén. Le está diciendo eso, hermanos, a la iglesia porque estaba bastante... Pero oiga esto, hermano, para que no se sienta así tan achicopalado. Pero a los verdaderos cristianos, a cada uno de los que hemos sido sinceros con Dios, hermanos, dice la palabra del Señor que a nosotros no nos va a tomar por sorpresa, porque nosotros estamos vigilantes. ¿Cuántos, yo les pregunto en esta hora, están esperando la venida del Señor, hermanos, por su iglesia? Amén. Si estamos seguros que estamos esperando al Señor, hermanos, estamos vigilantes. Estamos conscientes, hermanos, de que estamos actuando correctamente delante de Dios en todas las cosas que hacemos. Estamos siendo vigilantes, hermanos. Estamos velando. Pero cuando venimos a la iglesia y allá afuera, hermanos, hacemos cositas desagradables a Dios, no estamos vigilantes. Estamos viviendo una religiosidad. Y eso, hermanos, ofende el corazón de Dios. Esto sí ofende el corazón de Dios. Y les dice, hermanos, ahí está el remanente, miren el versículo número 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Unas pocas personas. Espero, hermanos, que aquí en nosotros, remanente, digan, no a todos, hermanos, seamos el remanente. Que no hemos manchado nuestras vestiduras. Pero por amor, hermanos, el Señor nos está permitiendo escuchar este mensaje ahora. Por si por alguna casualidad, hermanos, alguno de nosotros, andemos ahí, hermanos, de escapadita. Nos hemos dejado llevar, hermanos, por el enemigo, ¿verdad? Y hemos caído en la trampa. Es aquí, hermanos, ese pequeño grupo, pero unas pocas personas haciendo honor al nombre que tenía la iglesia de Sardis. Quería decir remanente, un grupo pequeño. A veces, hermanos, se confunde que el verdadero avivamiento es porque hay mucha gente, ¿verdad? ¿Cuánto avivamiento tiene esa iglesia? Mire, llenan estadios. Uy. Pero el Señor dejó claro, hermanos, de que su verdadera iglesia es de pocos, fíjese. No es que yo sea conformista, pero fíjese, en San Mateo dice el Señor, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos, dice, son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, dice, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, dice, la hallan. Dice, el Señor está hablando de pocos, hermanos. Pero no así como nosotros. Fíjate que ustedes, pero ahí en el Apocalipsis dice que es millones con vestiduras blancas. Millones, sí es cierto, millones, hermanos, vamos a hacer allá, hermanos, cuando se cumpla la palabra de Apocalipsis. ¿Verdad? Pero esos, hermanos, en el transcurso de la historia, desde que vino nuestro Señor Jesucristo y también los salvos en el antiguo pacto, ¿verdad? O sea que son millones, pero imagínense, de generaciones. ¿Qué otro versículo podemos usar aquí? Lucas 18:11. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? El Señor sabía, hermanos, de que en los últimos tiempos las cosas se iban a complicar en el mundo. Iba a haber mucha multiplicación de la maldad. El hombre iba a hacer barbaridades. Miren tantas cosas que están pasando en la actualidad. Y muchos hermanos se iban a amedrentar. No, mejor no testifico de que soy cristiano. Y se van. Y se salen.
Son pocos, dice. ¿Hallará el Señor fe cuando Él venga? Va a venir, pero van a ser pocos. Aunque esos pocos sean millones. Para la cantidad, hermanos, de billones, trillones que caben en el cielo. Pocos. El Señor les decía, hermanos, en Lucas 12:32, no temáis, les decía, manada pequeña, porque al Padre le dice, le ha placido daros el reino. Manada pequeña. No tengan pena, grupito pequeño. No, pero a Jesús lo seguían multitudes, ¿verdad? Ahí andaba el montón de gente, hermanos, y una vez le dio de comer a 5,000, ¿verdad? Andaban, hermanos, por las añadiduras. ¿Qué pasó con ese gentillal, hermanos, cuando el Señor fue llevado al sacrificio? Hasta los apóstoles lo dejaron solo. Solito se quedó. Dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Espero en el Señor, hermanos, de que todos seamos escogidos en esta noche. Pero termina el versículo número 4. Pero unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Ellos sí son oidores y hacedores de la palabra, porque ellos no han manchado sus vestiduras, porque ellos realmente sí hacen lo que yo quiero que hagan. Y andarán, le dice, está la promesa, conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Porque el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Lindo, ¿verdad? Al que venciere. ¿Qué quiere decir vencer? El que perseverare hasta el fin. Pero una cosa quiero que le quede claro ahora, hermanos. Los únicos que vamos a estar capacitados para perseverar hasta el fin somos los que hemos sido sinceros con Dios. Los que nos acercamos a Él y con dolor le pedimos perdón de nuestros pecados. Eso quiere decir arrepentimiento. Señor, perdóname por lo que he hecho, pero ya no lo voy a hacer. Me duele el haberte ofendido, pero ya no lo voy a hacer. Ahí es, hermanos, donde está ese momento especial entre el hombre y Dios, que esos se constituyen en verdaderos hijos de Dios. Y esos, hermanos, somos los que vamos a poder perseverar hasta el fin. El que no lo haga no va a poder, hermanos, porque ¿en quién, hermanos? Si no va a tener el Espíritu de Dios en él. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Borraré. ¿Será que el Señor puede borrar el nombre estando ya escrito en el libro de la vida? No, hermano, no lo va a borrar. El Señor les ponía este ejemplo, hermano, porque en las ciudades antiguas, hermanos, tenían un libro en los pueblos. Era para que les entendieran ellos, ¿verdad? A quienes les estaba hablando. Y cada vez que alguien iba a salir de ese pueblo, tenía que ir a la municipalidad y decía, yo me voy a trasladar para Chiquimula o para Zacapa, entonces bórreme. Lo borraban. Y si llegaba, fíjate que toda la familia nos vamos a ir para el occidente. Borrado. Ellos estaban entendiendo. Pero a los verdaderos hijos, hermanos, el Señor no los borra. No los borra. ¿Pero por qué dice usted eso? Porque el Señor, hermanos, mire lo que dice Juan 10:28. Mire, alégrese usted, hermanos, por esta confirmación que da nuestro Señor Jesucristo, para que usted esté seguro de su salvación y no dude. ¿Será que yo voy a ser salvo? ¿Será, Señor? ¿Tiene duda? Mire este versículo. Y si tiene duda, hoy es el día para que usted le pida perdón a Dios. Y dice, yo les doy vida eterna. ¿Qué dice? Vida eterna. Él no está diciendo, yo les doy vida hasta el 2015, hasta el 2030. Yo les doy vida eterna a ese. Y no perecerán jamás. ¿No esa es una garantía del Señor, hermano? No perecerán jamás. Ni nadie ese los arrebatará de mi mano. ¿Ven?
¿Se da cuenta lo importante que es ser sincero con Dios, hermanos? Nadie nos va a arrebatar. Nadie. Por muy tramposo que sea, no va a poder, hermanos, contra el Espíritu de Dios. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Confesaré su nombre. ¿Se acuerdan que la iglesia de Pérgamo, cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, decía que nos iba a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita de nuestro nombre, un nombre nuevo? Ese nombre es el que el Señor dice que va a poner delante del Padre para testimonio de que nosotros fuimos redimidos por Jesucristo. No va a estar la piedrecita negra para los que eran juzgados, culpables, sino que una piedrecita blanca. Y el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, el que tiene oídos, el que tiene entendimiento, usted que está escuchando y tiene entendimiento, y si está fallando, reflexione de su vida y aproveche la oportunidad que el Señor nos está dando esta noche para volvernos a Él. Entendamos lo que el Señor nos está hablando en este momento, hermanos, a través de su palabra. Que no nos quedemos solamente con esto en la mente, sino que la traslademos al corazón y hagamos evidente delante de Dios una transformación de vida a través del arrepentimiento de nuestros pecados. Porque Dios siempre, hermanos, nos habla a tiempo. Pero esta decisión es individual. Un papá no puede hacer nada por su hijo. Un hijo no puede hacer nada por su padre. Un esposo no puede hacer nada por la esposa, ni la esposa por el esposo. Lo único que podemos hacer, hermanos, y es eficaz, orar, interceder, para que Dios tenga misericordia de esa persona que amamos. Y hermanos, aquí pues, si usted da, pues gracias a Dios yo estoy bien con el Señor. Qué bendición, hermano, estar bien con el Señor. Ese es un regalo maravilloso de Dios, estar en paz con Dios. Pero tenemos que actuar también. Tenemos que tomar una decisión y mantenernos firmes. No darle oportunidad al diablo. Mire lo que dice para que nosotros veamos si estamos bien con Dios. En 1 Corintios 10:12. Mire lo que dice el apóstol Pablo, era bien sabio, hermanos, usado por el Espíritu Santo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es que, hermanos, que tenemos que mantenernos vigilantes. Estamos firmes, estamos en acción, pero mantengámonos, hermanos. Mire que no caiga. No confiemos como la iglesia, hermanos, de Sardis, que confiaba en sus murallas. Confiamos en Dios, hermanos. No confiamos en nosotros mismos. Ahora, para quien esté mal, es decisión también de cada quien. O seguimos igual y arriesgamos una salvación tan grande, o nos arrepentimos para salvación. Esa decisión, cada quien la toma, hermanos. Si estamos firmes, gloria a Dios. Solo afirmémonos y mantengámonos. Pero si no, hermanos, este es el momento. Que me escucha a través de las redes sociales, creo que el Señor le ha hablado. El Señor es tan lindo y tan maravilloso, quizá hemos estado extraviados en nuestra vida espiritual, pero Dios quiere que nos volvamos a Él. Quizá como el Señor le habló a esta iglesia, aparentemente estás vivo, pero tú sabes que estás muerto. ¿Cómo saberlo? Aparentemente podrá pensar tu familia, podrá pensar tus amigos, podrá pensar tu pastor que estás bien, pero si estás en desobediencia con Dios, estás muerto. Y hoy podemos restaurar ese lazo que nos une con el Señor.
porque Dios nos está dando la oportunidad en esta noche. Hebreos 3:15 dice: entre tanto, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Señor nos manda que no seamos duros, a que seamos dóciles. Porque lo que el Señor lo dice, hermanos, lo está haciendo por amor. Pero Dios, hermanos, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando venga Cristo, hermanos, por su iglesia, se acabó el tiempo, hermanos. Y no vayamos a estar llorando, hermanos, porque va a ser demasiado tarde. Ahora es el momento, hermanos. Si alguien quiere pedirle perdón a Dios por sus pecados, este es el momento más importante de su vida. Incline su rostro, pídale perdón a Dios de todo corazón. No lo haga así porque yo le estoy diciendo. Hágalo porque usted siente que necesita estar en paz con Dios. No tenga en poco la cruz de Cristo. Considere su vida. Entienda que tiene un alma que es eterna y que tiene que rendir cuentas con Dios. En esta hora usted lo hace, usted es bienaventurado. Si lo quiere hacer, ahí donde esté, repita conmigo: Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Oh, gracias, Señor bendito, por la oportunidad que me das de poder hacerlo. No quiero volver atrás. Quiero tener derecho, bendito Dios, a que tú presentes delante de nuestro Padre Celestial mi nombre. Que tú no te avergüences de mí, Señor, cuando estés delante de Él, porque yo no quiero más avergonzarme de ti, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo, Señor, por la sangre de Jesús. Hoy reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Gracias, 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 Padre bendito, por tu Hijo Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, Señor amado, por esta oración, por las personas que lo hicieron. Oh, bendito Dios, yo sé que tú eres fiel y tú cumples tu promesa. Pongo en tus manos, Padre bendito, la vida de cada uno de los miembros de este remanente Vida Nueva, Señor. Que hagamos honor, bendito Dios, a nuestro nombre. Que reflejemos, bendito Dios, tu vida en nosotros. Que demostremos con nuestros actos de que somos tus hijos. Que ninguno de los que estamos en esta noche nos avergoncemos de ti, Señor, sino que donde quiera que estemos testifiquemos de ti, Señor. Pongo en tus manos, bendito Dios, a cada uno por nombre llamado. A los que no pudieron venir, Señor. Oh, bendito Jesús, bendícelos. Oh, gracias, Padre Santo, porque eres maravilloso, porque eres bueno, porque eres hermoso con nosotros, Señor. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y gracias por su atención.